Amakusa Shiro y la rebelión católica de Shimabara. Pese a la situación geopolítica y religiosa, y la constante búsqueda morbosa de vídeos que prometen la salvación física, o que aprovechan las desgracias ajenas para el lucro, sería pertinente tratar de imitar a aquel niño, Santo Domingo Sabio, el cual, encontrándose jugando en el patio del oratorio, y al ser preguntado por San Juan Bosco sobre qué haría si en este momento llegara el fin del mundo, él respondió sin dudarlo, que seguiría jugando, y sencillamente se marchó a jugar. En el vídeo de hoy hablaremos de un héroe del cristianismo que vivió durante los últimos años del Japón medieval. Con 17 años, Amakusa Shiro demostró ser un gran guerrero que con una gran fe en Dios se sintió llamado a defender a los cristianos perseguidos en Japón y a su corta edad encabezó el levantamiento, dirigiendo a 37.000 cristianos que se rebelaron en contra del régimen despótico que los gobernaba, en la llamada rebelión de Shimabara, entre 1637 y 1638. Esta es una historia cuanto menos inspiradora. El heroísmo del muchacho contra el tiránico shogun se ha llegado a comparar con el de Santa Juana de Arco. Luchó hasta el final en defensa de la fe, liderando la resistencia católica hasta dar su vida por Cristo. El daimyo o señor feudal Matsukura Shigemasa, siguiendo las políticas del shogun, que había prohibido el cristianismo en 1614, ejerció una fuerte represión contra los cristianos, con fuertes persecuciones y ejecuciones en masa. Para asumir los costes de construcción de su castillo, Matsukura aumentó considerablemente la recaudación de impuestos sobre los granjeros de la zona, cristianos en su mayoría. Además, con el aislamiento de Japón y la prohibición de todo comercio exterior, la región, cuya economía había dependido mucho del comercio exterior hasta entonces, tuvo que cambiar su estrategia financiera. Para identificar a los cristianos, se reunía a la gente del pueblo y se les obligaba a pisotear una imagen de Jesús o de la Virgen María para probar que no eran cristianos. A continuación, se les obligaba a convertirse en fieles de un templo budista y a grabar su escuela budista y denominación en un registro oficial. Los antiguos cristianos que abandonaron su fe se llamaron Ruizoku y se les vigilaba durante 5 y hasta 7 generaciones. A pesar de la prohibición y falta de misioneros o iglesias, muchos continuaron practicando el cristianismo en secreto. En 1627 comenzó la llamada tortura del infierno del volcán Unzen, donde los cristianos arrestados en Shimabara y Nagasaki eran torturados con las aguas del hervidero del volcán y se les presionaba para que abandonasen la fe. Los que se negaban a renunciar a su fe eran empujados sin piedad a las aguas en ebullición del volcán, muriendo por su fe. La evangelización de Japón está muy ligada a un santo español, al jesuita San Francisco Javier, patrono de las misiones y conocido por su heroísmo apostólico en toda la Iglesia Universal, quien con otros 2 compañeros españoles, Cosme de Torres y Juan Fernández, más algunos padres portugueses, llegaron a Kagoshima en el sur de Japón, el 15 de agosto, día de la Asunción, de 1549. Japón vivía entonces lo que en su historia se conoce como la Guerra entre los Estados, un periodo que abarca entre 1467 y 1590 aproximadamente, en el que los distintos señores de la guerra luchaban por el poder. Japón era entonces una especie de sacro imperio a la asiática, es decir, su unidad era solo teórica, estaba fraccionado en torno a estados que luchaban entre sí con un emperador solamente simbólico. Solo a partir de 1590 se considera que Japón pasa a estar básicamente unificado.
Entre 1587 y 1617 se estima que casi 6.000 cristianos japoneses fueron asesinados y crucificados. Muchos de ellos fueron quemados vivos, entre los cuales había numerosos niños y mujeres. La lista de mártires es larga y daría para hacer otro vídeo, pero entre ellos están los 26 mártires de Japón, un grupo de cristianos ejecutados mediante la crucifixión el 5 de febrero del año 1597, en Nagasaki. También los mártires agustinos, un grupo de misioneros que derramaron su sangre por Cristo, en medio de atroces tormentos, entre 1617 y 1637. En 1622 se produce lo que se conoce como el Gran Martirio de Nagasaki, ciudad que siempre será considerada como la capital cristiana de Japón. No fue casualidad que bajo el mandato del presidente Truman, masón de alto grado, fuera arrasada Nagasaki por una bomba atómica diseñada y pensada en su mayoría por científicos de origen europeo e influencias talmúdicas, cuando ya no tenía sentido utilizarla, pues los alemanes ya habían sido derrotados y sus aliados japoneses estaban sitiados y casi derrotados. A finales de 1637, una rebelión de inequívoco espíritu cristiano, liderada por la figura heroica de Amakusa Shiro, luchará contra el imperio tiránico pagano, gobernado y consolidado por los dirigentes del shogunato Tokugawa, un clan que gobernará el país del sol naciente hasta 1868. Muchos años antes de que ocurriera la rebelión de Shimabara, en el país nipón, hubo un jesuita, uno de los monjes que acompañó a San Francisco Javier, que hizo una profecía sobre el advenimiento de un futuro héroe cristiano, que surgiría en Japón, y decía así: cuando hayan pasado 5 lustros florecerán los árboles secos, flotarán en el cielo de poniente nubes de sangre, y aparecerá un niño investido de poder divino, que traerá consigo el renacer de la cristiandad japonesa. La profecía se propagó rápidamente entre los cristianos japoneses, y en 1637, 2 años antes de que se cumpliese el plazo establecido por ella, las lluvias comenzaron a escasear con mayor frecuencia, y se produjeron fenómenos anómalos, como la aparición de nubes ensangrentadas durante el crepúsculo, y la anormal floración de los cerezos. A finales del otoño de ese año, todos estos fenómenos y la aparición de la figura mesiánica de un joven, Shiro de Amakusa, que tiempo atrás había sido identificado como el 4.º hijo del cielo y el niño divino de la profecía, quien afirmaba haber tenido una revelación del propio Jesucristo, afectaron significativamente en el ánimo de la población, que poco después tomaría la decisión de alzarse contra los abusos de sus gobernantes en la península de Shimabara. En 1637, tras haberse acumulado una injusticia tras otra, como por ejemplo la muerte con ensañamiento de la hija de un campesino que no había pagado sus deudas al gobierno, fue la gota que colmó el vaso e hizo que los campesinos se levantaran en armas. La rebelión fue de indudable espíritu cristiano, pues las crónicas de la época cuentan cómo los sublevados lucían orgullosos los estandartes con lemas cristianos y cómo comenzaban cada jornada poniéndose en manos de Dios. Todos los habitantes de los pueblos del extremo sur de la península de Shimabara se unieron a la revuelta, lo que supuso un 60% de la población de la región. También hubo revueltas en las islas de Amakusa, por lo que los rebeldes de ambos lugares decidieron unir fuerzas y se reunieron en las ruinas del castillo de Hara, donde levantaron barricadas y lucharon de manera organizada. Al expandirse la rebelión, los distintos Ronin, que eran los samuráis sin señor del territorio, se fueron uniendo al movimiento. Volviendo a los jesuitas, San Francisco Javier había realizado una gran labor evangelizadora en Japón.
pero abandonó el país en 1552. Muchos de los convertidos eran samuráis y miembros de la pequeña nobleza. Hasta entonces, la evangelización de Japón la habían financiado los reinos de Portugal y España, pero a partir de 1580, un pequeño grupo de jesuitas italianos toma el relevo, como prueba de la acogida que tuvo el cristianismo. Ya en 1582, 4 jóvenes sacerdotes japoneses fueron recibidos en Roma por el Papa Gregorio XI y viajaron posteriormente a España, donde fueron recibidos por Felipe I. Y precisamente a causa de esta expansión de la fe, los emperadores japoneses, o mejor dicho, los shogunes, o primeros ministros que gobernaban en su nombre, desencadenaron las primeras persecuciones. El héroe y comandante de la sublevación fue el adolescente Amakusa Shiro, de tan solo 17 años, quien demostró ser un gran guerrero con una fe inquebrantable en Dios. Se sintió llamado a defender a los cristianos perseguidos en la región, y a su corta edad encabezó un levantamiento, dirigiendo a 30.000 hombres, que se oponían al régimen despótico y anticristiano. Este grupo de entusiastas creyentes atacó con valor los castillos de los clanes de Teresawa y Ondo, pero antes de que los castillos cayeran, llegaron ejércitos de los dominios vecinos de Kyushu, obligándolos a retirarse. Las fuerzas rebeldes cruzaron el mar Ariake y asediaron por un breve tiempo el castillo de Shimabara, de Matsukura Katsuye, y de nuevo fueron repelidos por fuerzas muy superiores a ellos, que acudieron en su ayuda. Llegada esta situación, los rebeldes se reunieron en el castillo Hara, construyeron empalizadas utilizando la madera de los botes en los que habían cruzado el mar, y se atrincheraron con las armas, municiones y provisiones que saquearon de los almacenes del clan Matsukura. Ellos eran conscientes de que se enfrentaban a un ejército mucho más poderoso. Un factor importante fue que los cristianos pidieron ayuda a los españoles de Filipinas, que también se hallaba amenazada por la poderosa escuadra holandesa, y por desgracia los españoles no pudieron prestar ayuda a los cristianos japoneses. En aquella época, España y la protestante Holanda eran 2 poderosos imperios que luchaban a muerte, tanto en Europa como en el resto del mundo. Los protestantes neerlandeses proveyeron armas de fuego y cañones al ejército imperial, los cuales fueron montados en una batería de artillería en un barco de guerra. Se dispararon cerca de 426 rondas de munición en un espacio de 15 días, sin lograr algún avance importante. Incluso 2 espías holandeses fueron asesinados por los rebeldes. Los japoneses ordenaron al barco que se retirara, por lo que los rebeldes desde el castillo les mandaron el mensaje siguiente: es que ya no hay soldados valientes en el reino para combatir contra nosotros, y no se avergüenzan de haber llamado a extranjeros en su auxilio para luchar contra nuestro pequeño contingente. El asedio fue absolutamente épico. Los hombres de Amakusa Shiro resistieron heroicamente durante meses, causando grandes bajas al ejército del shogun, cuyo número era enorme: más de 125.000 soldados traídos desde todo Japón. El 3 de febrero de 1638, un pequeño grupo de cristianos mató a 2.000 enemigos. Finalmente, en abril, los cristianos, cual gedeones, salieron de la fortaleza e intentaron un asalto desesperado contra sus enemigos, pero fueron derrotados a causa de su gran inferioridad numérica. A mediados de abril terminó la batalla, rindiéndose los últimos cristianos que habían luchado hasta el fin. De hecho, murieron casi todos los cristianos en aquella batalla. Después de que el castillo cayera, las fuerzas del shogun decapitaron alrededor de 37.000 rebeldes y simpatizantes. Amakusa Shiro, tras su captura, acabaría siendo decapitado. Su cabeza fue puesta como trofeo en una lanza
y expuesta públicamente en Nagasaki como advertencia ante posibles levantamientos. Su figura es muy conocida en Japón, aunque con frecuencia manipulada. Tiene numerosas estatuas, en donde se le representa con un pájaro en la mano, símbolo de la libertad. Actualmente es un icono de las películas y animes japoneses, pero con frecuencia aparece representado no a un héroe, sino a un antihéroe, incluso a un personaje malvado, o al mismo demonio, como prueba de la sectaria manipulación del personaje y el odio al cristianismo. El shogunato sospechó que católicos occidentales se habían involucrado en la conjura y esparcimiento de la rebelión, por lo que los comerciantes portugueses y españoles fueron expulsados del país en 1638. Un jesuita, antes de ser crucificado, dijo: «No he cometido ningún crimen. Muero feliz por la causa de Jesucristo. Para mí es una gran bendición. El único modo de salvación es a través del camino cristiano». Lo más triste fue que la persecución a los católicos estuvo alentada por algunas potencias europeas, como Inglaterra y Holanda, que temían que Japón se convirtiera en un imperio católico en Oriente, aliado de la España de Felipe I. El cristianismo sufrió una total persecución en Japón, que duró hasta 1885, año en que se estableció la libertad de cultos en el país. En la actualidad, se considera que hay alrededor de 500.000 japoneses católicos.